¿Cómo estás, Raúl? Buenos días y un saludo a todos los oyentes de RPP, un saludo a los congresistas que te acompañan, que no estoy seguro quiénes son porque no tengo video, pero debo señalar que los extrañé ayer en esta larga conversación de videos con el gabinete. Mejor ni piensen eso porque ha sido tan largo y la verdad es que también le hubiera caído. Nadie se salvó. Nadie se salvó el día de ayer, pero en fin. Cuéntenos un poco, a ver, la tarea y el hecho, pues, de que en efecto el Perú se comprometa a la realización de la cumbre climática. Es evidente que nuestro país resulta siendo, en ese sentido, no solamente un gran laboratorio, sino un permanente desafío para todos estos aspectos medioambientales. Cuéntenos. Sí, el reto es inmenso, Raúl. Quizás hay que recordar, y voy a ser breve, que cuando se celebró la COP del año 2009 en Copenhague, se esperaba un acuerdo climático vinculante y no se obtuvo lamentablemente este resultado. Pero luego, 2 años después, en Durban, Sudáfrica, se señaló una nueva hoja de ruta para un proceso que llevará a que tengamos este acuerdo que es fundamental, más aún si vemos la situación de desastres naturales originados en el cambio climático. Los últimos tifones de Filipinas son un ejemplo de ello. Y esta hoja de ruta está compuesta por un proceso de 3 etapas. Varsovia con la COP19, luego Lima con la COP20 y finalmente París con la COP21 en diciembre de 2015. Y entonces esto significa no solamente que vamos a organizar esta conferencia climática de diciembre de 2015, que va a ser la conferencia nacional más importante en la historia del país, sino que a su vez, como presidente de la COP, vamos a liderar el proceso. Y liderar el proceso significa liderar la negociación, facilitarla, lograr que tengamos un acuerdo climático vinculante. El nivel de responsabilidad, Raúl, es altísimo, es un nivel de responsabilidad es más alto porque el nivel de negociación es harto complejo. Estamos hablando de una negociación en donde se está caminando un poco en círculos y tenemos que tener la capacidad de romper esos círculos, y ese círculo se rompe solamente si uno tiene habilidad negociadora como país en temas de financiamiento, en temas de adaptación, en temas de mitigación y en un conjunto de otros que son los que componen esta negociación. Todavía la gente mira con un poco de pesimismo lo que se puede lograr, pero yo estoy seguro que en Lima vamos a avanzar significativamente. Ministro, de pronto no se ha comprendido todavía la importancia que tiene para nuestro país, para todo el mundo en realidad, la realización de estas reuniones, y en ese sentido que se designe al Perú como organizador, pues es una gran responsabilidad, pero también un reconocimiento al trabajo que se tiene que hacer y precisamente al campo de acción que representa nuestra amplia biodiversidad, por ejemplo. Así es, yo creo que no se comprende del todo, pero más que no se comprende, si pensamos un poco, si la gente ya es consciente del tema climático, yo creo que el punto, más que no ser consciente, es que esta negociación es compleja porque estamos viendo o estamos caminando hacia lo que se ha dado en denominar en inglés, pero lo traduzco al español, un cambio transformacional. ¿Por qué? Porque el tema climático, Ricardo, ya no es un tema ambiental. El tema climático es un tema de desarrollo y es un tema de cómo orientamos nuestras economías a ser economías bajas en carbono. El reto del mundo es que tenemos que seguir creciendo, pero en ese crecimiento no debemos generar más emisiones de gases de efecto invernadero. Y ese es el gran reto del mundo. Eso cuesta, eso toma tiempo, y por eso a los países les toma tanto también poner sus compromisos sobre la mesa. Los países en vías de desarrollo quieren asumir compromisos, no los llegan a concretar hasta que no se concrete del todo el tema del financiamiento. Entonces caminamos en círculo. Yo creo que hay conciencia del cambio climático y sus consecuencias, pero todo esto que se viene, Ricardo, es un tema de cambio completo, de cambio de las economías, de cambio de orientación, de cómo crecen los países. Y eso incluye al Perú. El Perú tiene que transitar también a lo que se denomina un crecimiento verde. Tenemos que ser un país que mantenga tasas de crecimiento del 7%, pero con tecnologías limpias. Tenemos que beneficiarnos de los nuevos fondos que se empezarán a canalizar con ocasión de este tipo de negociaciones. Y ahora, como presidentes de la próxima COP20 en Lima, tenemos que mostrar una gran responsabilidad climática. Y en ese sentido, este es un trabajo multisectorial. Aquí el rol del ministro de Economía, el rol del ministro de Agricultura, el rol de la ministra de Producción es fundamental, porque no hay otra forma de avanzar si no es justamente con el sector productivo. Mire, después de escucharlo, da ganas de decir por qué el primer ministro no habló del tema. Ministro Puriar Vidal, muy buenos días. Uno de los problemas de la contaminación en el mundo efectivamente es la emisión de gases de carbono, pero casi siempre es producto en países industrializados de la industria formal. En nuestro país hay bastante control y además en eso han reforzado ustedes también el trabajo sobre la industria formal. Sin embargo, nuestra mayor fuente de contaminación
La pobreza, como dijo alguna vez un empresario, sino la informalidad. Y ahí entra la economía informal que abarca minería, abarca narcotráfico. ¿Eso es más difícil de controlar? Sobre eso hay entendemos que se combate, pero se combate en términos de la ilegalidad. ¿Cómo hacer para que además evitar que eso siga contaminando de la manera tan grosera como lo hace? Mira, efectivamente las emisiones de carbono cambian en función a las realidades de los países. Es muy interesante cuando yo a veces dicto clases en la universidad y uno le pregunta a los chicos qué es lo que más emisiones de carbono está causando en el país. Los chicos de inmediato piensan en las combis, ¿no? Porque es lo más visible para un citadino. Pero la verdad es que en el Perú el 47% de las emisiones vienen por la deforestación. Y esta deforestación, además, no necesariamente asociada a la industria, sino una deforestación asociada al proceso de migración que genera una agricultura, que es la agricultura migratoria, que lo que hace es cambiar el uso del suelo amazónico para convertirlo en chacras, ¿no? Entonces, esta agricultura migratoria es la que genera altísimos niveles de deforestación que tienen que ser combatidos porque eso nos está generando las emisiones de efecto invernadero. Pero acá se da un reto fundamental. Y este reto tiene que ver con el hecho interesante que esa fuente de emisiones no esté vinculado a la actividad económica más representativa del país. Dicho de otra manera, en el Perú tenemos la minería, pero la minería no es la gran causante de las emisiones. Es el bosque, pero no necesariamente porque lo aprovechamos económicamente, sino porque hay una agricultura migratoria creciente. Entonces, el reto del país es construir lo que se llaman las acciones de mitigación nacionalmente apropiadas, para justamente combatir. Pero lo que sí te debo señalar es que justamente eso es un tema que cada país tiene que asumir. Esto ya ha dejado de ser tan solo una obligación de los países desarrollados. Ellos tendrán que poner más dinero, seguimos con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, pero ya no nos excluye que nosotros también tenemos que cumplir. Pero por su lado, en esta lógica del proceso de industrialización que ha presentado el presidente de la República y el Ministerio de la Producción, lo que tenemos que hacer es que este proceso de industrialización sea con tecnologías limpias. Y estas tecnologías limpias son las que se van a canalizar cada vez más en el mundo. Tenemos que aprovechar la oportunidad de organizar la COP. Tenemos la gran ventaja ya no solo de facilitar procesos y mostrar que podemos hacer bien, sino de canalizar inversiones en este tipo de tecnologías que son fundamentales. Sí. Bueno, y en términos quizá más reducidos pero significativos, digamos, por ejemplo, de acuerdos, concordancias o emprendimientos comunes entre los países latinoamericanos, por ejemplo, o sudamericanos. ¿Se han dado algunos pasos? ¿Se pueden lograr algunas perspectivas? Sí, también es complejo porque América Latina ya no es necesariamente la América Latina hace 20 años. En América Latina hay enfoques de economía y enfoques de desarrollo que son divergentes y en consecuencia también uno de los retos es juntar a estos países de América Latina. Una cosa que ha pasado, Raúl, que es muy interesante, es que en las negociaciones climáticas los típicos bloques económicos, el G77, el G20, la comunidad, el Mercosur, las comunidades andinas, que típicamente han estado en la negociación del tema económico, para el tema climático están divididas entre sí. ¿Por qué? Porque cada uno de los países muestra algún interés particular que lo asocia con otro. Entonces, por ejemplo, Perú, ¿de qué bloque de negociación forma parte de AILAC, la Alianza Independiente de América Latina y el Caribe? Con Chile, con Colombia, con Guatemala, con Panamá y México como observador. Hay otro grupo que reúne a los países del ALBA, hay otro grupo que reúne a las islas o estados insulares que fundamentalmente son del Caribe y el Océano Índico. Entonces, cada uno en función a su situación, estos estados insulares son los más vulnerables por el incremento del nivel del mar, cada uno desde su justamente interés por la economía, por el nivel de pobreza, por el nivel de desarrollo, por el nivel de vulnerabilidad, se reúne. Entonces, esto no significa que no podamos como América Latina lograr una posición, porque finalmente está lo que se llama el GRULAC, que es el grupo de países de América Latina y el Caribe, con el cual se conversa diariamente. Pero es complejo y ese es uno de los retos que tenemos. AILAC, los países del ALBA, las islas tienen que juntarse y tener una posición latinoamericana. Muy bien, diversidad también grande, sin duda. Muchas gracias, doctor Manuel Pulgar Vidal, ministro del Ambiente. Y felicitaciones. No, muchas gracias a ustedes. 9:02 de la mañana, hacemos una pausa.